Vamos con un kit, al menos para mí, creo que muy importante, ¿vale? En el tema de incapacidades permanentes que tienen su origen en una negligencia médica, porque como ya os he adelantado antes, hay criterios dispares. Por un lado, y esta sentencia, bueno, pues fue una bomba, veis que es bastante reciente, y en este caso es una sentencia del contencioso administrativo, ¿vale? Muy, muy, muy importante porque ha sentado jurisprudencia clara en aquellos procedimientos en los que hay una incapacidad permanente derivada de una negligencia médica en los procesos que se reclaman en la vía contenciosa administrativa, es decir, los procesos que se reclaman frente al hospital público. ¿Qué tenemos aquí? Que como norma general debemos partir de la idea de que cuando reclamamos una negligencia médica, en vía civil, tanto en vía civil como en vía administrativa, no es desde que ha sucedido los hechos, excepto en los fallecimientos, sino cuando se puede conocer el alcance definitivo de la lesión o bien cuando ya las secuelas que nos han quedado son definitivas. Entonces, siempre entra la duda de ¿y cuándo empieza ese año? ¿Cuándo esas secuelas son definitivas? ¿Cuándo podemos entender que ha habido una curación o una estabilización? Pues, entonces, partiendo de esa idea de cuándo es la estabilización de las secuelas, pues todavía más en profundidad y cuando se reconoce una incapacidad permanente, cuando estamos luchando por una incapacidad permanente, ¿qué puede suceder? Que estemos batallando porque el INS nos haya denegado esa incapacidad permanente y estemos batallando judicialmente la incapacidad permanente y paralelamente queramos iniciar un proceso de negligencia médica. Entonces ahí es donde vienen muchas dudas porque hay veces en los que el proceso de incapacidad permanente puede tardar más de ese año o de esos 5 años de prescripción para iniciar el procedimiento correspondiente de reclamación de daños y perjuicios de negligencia médica. Entonces, centrándonos primero en el criterio que sigue la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ¿qué pasa aquí? Que lo que nos dice es que el año que empieza, es decir, el dies a quo de un año para reclamar por negligencia médica cuando haya un proceso de incapacidad permanente, empieza a contar desde la fecha de estabilización de las secuelas y no desde la firmeza de la resolución por la cual se reconoce una incapacidad permanente. La sentencia que os marco aquí en negrita y os recomiendo pues altamente su lectura es la 463 del 2019 de 4 de abril pues, del 2019 y en el fundamento tercero pues claramente y de forma muy resumida indica que se tiene que declarar que por parte, ojo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que el dies a quo del cómputo de plazos de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica es el de la fecha de curación, con independencia y al margen de que, con base a esas mismas secuelas, se siga un expediente de incapacidad permanente. Entonces, aquí el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, tiene muy diferenciado el proceso de incapacidad permanente con el proceso de negligencia médica y nos dice que, aunque se esté en un proceso de reconocimiento de incapacidad, si las secuelas se han estabilizado previamente, pues una vez que se han estabilizado esas secuelas, es cuando empieza el cómputo de un año para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Entonces, aquí tenemos que ir con muchísimo cuidado si iniciamos el proceso de reclamación patrimonial, porque no podemos esperar a la resolución de incapacidad permanente si se demora más allá de ese año desde la estabilización de las secuelas. Y realmente esto puede suceder en muchísimas ocasiones. Como os digo, si el INS de primeras deniega esa incapacidad permanente, primero tenemos que recurrir al INS, luego esperar 45 días, luego después de esos 45 días, 30 días para presentar la demanda. Y en la mayoría de juzgados de España, los juzgados de lo social van muy saturados, por lo que es perfectamente normal que nos citen a juicio más allá de un año y medio. Entonces, ¿qué sucede? Si de forma paralela nuestras secuelas ya se han estabilizado, es decir, las secuelas de nuestro cliente en este caso,
ya se han estabilizado y tenemos el juicio a 1 año y medio vista, no podemos esperar a esa resolución de incapacidad permanente. Tenemos que iniciar el proceso de reclamación patrimonial. ¿Por qué? Porque si no, pues claramente la Administración invocará esta sentencia, que ya os digo que ha sentado jurisprudencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo, por cuanto aquí lo que dice el Tribunal Supremo, desde un punto de vista de reclamación patrimonial, es que, pues, que la incapacidad permanente se reclame por la vía jurisdiccional, pues en este caso la social, y que aquí se reclamen los daños propiamente dichos derivados de una negligencia médica. Cosa distinta, evidentemente, es cuando iniciamos la vía, podemos iniciar esta vía de reclamación patrimonial y ya tenemos una resolución por la cual se reconozca la incapacidad permanente. En estos casos, sí que podremos incluir en la solicitud de indemnización, pues, unos pluses que veremos también más adelante por esa incapacidad para desarrollar, pues, o bien nuestra profesión o todo tipo de trabajo, incluso una gran invalidez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, sin querer demorarme más, espero que os haya quedado claro este punto, es que en la Sala Contencioso Administrativo se distinguen mucho y ello, además, dice aquí el Tribunal Supremo en la sentencia, que os digo que es muy interesante leerla, porque dice que ello con independencia, evidentemente, de que se pueda reclamar por esas secuelas que han dado lugar a la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que en vía administrativa, aunque no tengamos todavía la resolución de la incapacidad permanente, pero esas secuelas nos impiden realizar todo tipo de trabajo o nuestra profesión habitual, pues por supuesto que se podrá reclamar, pero se reclamará por el valor de las secuelas o incluso en algunos casos en los que los informes médicos sean muy claros e indiquen específicamente que estas secuelas nos impiden trabajar, pues también se podrá ponderar, ¿de acuerdo? Pero no se podrá reclamar una indemnización como aquel que dice propiamente dicha por reconocimiento de incapacidad permanente, ni tampoco esperar a esa resolución. ¿Y ahora qué pasa? Que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo pues dice todo lo contrario. Lo vemos. Entre otras sentencias, porque aquí sí que es verdad que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Aquí os he puesto una, pues también de las más significativas, pero ya os digo, se va repitiendo en muchísimas sentencias. Aquí os he señalado la sentencia 819 del 2012 del Tribunal Supremo del día 9 de enero. ¿Qué nos dice la Sala de lo Civil? Que en los procesos de responsabilidad extracontractual sí que se podrá esperar a la resolución de incapacidad permanente. Y una vez sea firme, ojo, sea firme la resolución de incapacidad permanente, ahí es cuando se inicia el plazo para reclamar por esa negligencia médica. Entonces, criterio totalmente distinto al que se defiende por parte de la Sala Contencioso Administrativo, pero es que también, pues evidentemente, estamos en dos jurisdicciones distintas y en dos leyes totalmente diferenciadas. Claro, basándonos en la responsabilidad extracontractual, procedimiento civil, ¿qué ocurre aquí? Que el propio artículo 1968 del Código Civil, que no os lo he puesto aquí, pero bueno, lo tengo aquí, aunque es conocido, pero ¿qué nos dice este artículo 1968, que es el que regula la prescripción extracontractual, de la responsabilidad extracontractual? Pues nos dice que prescribe por el transcurso de 1 año la acción para exigir la responsabilidad derivada de la culpa o negligencia desde que lo supo el agraviado. Entonces, el agraviado, es decir, en este caso nuestro paciente o nosotros como abogados defensores, no sabremos el alcance de esos daños derivados de la culpa o negligencia hasta que sepamos realmente cuál es el alcance de ello. Y, pues evidentemente, bajo mi punto de vista, no es lo mismo tener unas secuelas, que es que además esas secuelas nos impidan o bien realizar nuestra profesión o todo tipo de trabajo o incluso, pues por desgracia a veces ocurre el reconocimiento de una gran invalidez y que por lo tanto incluso ya es que no podamos realizar ningún trabajo, sino que además necesitemos de terceras personas. Y no me quiero demorar más porque acabo de ver la hora y veo que son las 7. Entonces,
Perdonad, no me había fijado. Entonces, ya he dicho yo antes que yo hablaba mucho. Entonces, en este caso, ojito, ¿vale? Ya solo me queda la última diapositiva que tenemos aquí, que si de las lesiones de una negligencia médica se deriva en una incapacidad permanente, el día inicial del plazo para la reclamación extracontractual, es decir, proceso civil, el plazo de 1 año, será desde el momento en el cual se resuelve la reclamación de incapacidad del perjudicado.